Saludos, ¿qué tal amigos? Les habla Jonathan de Olio y para mí constituye un gran honor tener sobre este suelo, bajo este techo y entre estas paredes a mi pastor y mentor, Oscar Arocha. Bienvenido, mi querido pastor. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo creo que esto debe regularizarse. Yo creo que la honra es mía porque todo el mundo quiere salir por televisión. Venga, mi querido pastor, pero yo creo que la honra es de nosotros porque esa sabiduría que usted tiene entre sus orejas y esa pasión que tiene debajo de su pecho bravo es algo que todos y cada uno de nosotros debemos recibir para, digamos, tratar de infundir lo propio en esta generación que viene subiendo. En efecto, sí, eso es. Tanto es tu pasión como es la pasión mía de por todo medio posible y legítimo influir con el Evangelio. Así es. Fuimos comprados para eso. Así es. Como es que dice el salmista, unges mi cabeza con aceite, mi copa está media llena. Sí, rebosando. Es rebosando. Y cada vez que lo veo, mi querido pastor, usted está rebosando de pasión por el Evangelio, de pasión por Jesucristo. Usted no ha dejado atrás la juventud en ese sentido, porque esa pasión... Sí, y así es. Mira, yo me convertí a los 30 años. Nunca había oído el Evangelio. La primera vez que oí el Evangelio fue sábado 18 de julio de 1980. Estaba casado con 3 hijos. El domingo 19 de julio a las 9 de la mañana estaba en la iglesia hasta hoy. Gloria a Dios. Nunca más he faltado. Bueno, cuando uno está hablando en términos hiperbólicos, uno a veces ha hecho de viaje, tú sabes, pero la idea es que mientras esté en mis posibilidades, estoy presente en la iglesia. Y es muy interesante eso que usted puntualiza, porque en nuestra cultura, aquí en Dominicana, a veces decimos, no, que tal o cual se descarrió. Y la realidad es que a quien Dios salva, Él lo salva y no necesariamente se pierde. Porque a usted y a mí se nos puede perder cualquier cosa, pero al buen pastor no se le pierde nada. El mismo Salmo 23 al cual aludíamos dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Él es nuestro pastor, entonces no nos perdemos. Y si nos vamos, entonces Él deja las 99 y nos va a buscar a nosotros. Sí, y esa es la hermosura del Evangelio, que Cristo nos redime, nos compra. No podemos perdernos. Mis ovejas oyen mi voz. Y Él dice, yo les doy vida, no se la ganan. Yo les doy vida eterna y nadie la separará de mi mano. Por eso tenemos esta doctrina que habla de la perseverancia de los santos. Así. Qué bien. Aunque la perseverancia tiene a veces nubes oscuras. Sí. Así es, mi querido pastor. Y lo digo porque, por ejemplo, en Isaías 63, Isaías dice, hemos perseverado por año en nuestros pecados. ¿Acaso seremos salvos? Y él era salvo. Y eso es un dilema que todos y cada uno de nosotros enfrentamos, ¿verdad? Porque si bien hemos sido redimidos, todavía somos pecadores. O sea, el mal está en nosotros. El mal está en nosotros, pero ya nosotros no estamos en el mal, en el sentido que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos da poder sobre el pecado. En efecto, el mal está en nosotros, pero ya Dios no es nuestro juez, es mi Padre misericordioso y perdonador. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que ya la ley no tiene un efecto sobre nosotros. Eso mismo agrega él en ese pasaje. Es decir, Dios me ha librado, gracias a Dios por Jesucristo, que me libró de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Ya la ley no tiene poder sobre nosotros. Vamos a entrar en materia en lo que tiene que ver con el glorioso mensaje del Evangelio, pero aprovechando este contexto, quisiera que nos clarifique qué significa eso, porque por ahí a veces nos pueden tildar de antinomianos, se dice, que decimos que ya, bueno, no, la ley no tiene incidencia sobre mí, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. La ley en el verdadero creyente no tiene poder de condenación, pero sigue siendo un instrumento de santificación. Así es, de modo que debemos honrarla. Exacto. Y eso es evidencia del hecho de que en efecto hemos sido redimidos. Es como si se pudiera ilustrar el veneno de una serpiente cobra. Mata. Pero si tú le extraes ciertos ingredientes, tú lo puedes seguir bebiendo y no mata. El pecado mata, el pecado condena, pero en el verdadero creyente no lo condena. Lo que trae es castigo o corrección divina, pero no condenación. Muy bien. Entonces, ¿me di a entender? Sí, claramente. Entonces, juxtapongamos esa realidad
a lo que usted articula de manera magistral en su libro El glorioso mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el glorioso mensaje del Evangelio? De manera sucinta, si lo fuese a decir en 100 palabras. Primero, quisiera me dé la oportunidad de qué me motivó. Yo me convertí en julio de 1980 y a los pocos meses fui a una librería cristiana y vi un libro que me llamó la atención, pero yo no sabía de cómo diferenciar o elegir un buen libro. Era un libro pequeño, así como el que he escrito, y se llamaba Solamente por Gracia, de Charles Spurgeon. Ese libro cambió mi vida. Entonces, transcurrido el tiempo, hace cosa como de quizá 3 años o algo así, oí varios predicadores de un pasaje de la Escritura, Romanos 1. Y los 3 que oí, que no voy a decir el nombre porque sería escandaloso, los 3 que oí, la palabra justicia la mal aplicaron. Es decir, decían que justicia es la justicia de Dios, pero no la justicia de Dios como si fuera un tribunal. Es decir, Dios en su justicia hizo tal y tal cosa. Pero lo que el texto dice no es precisamente eso. Dice, el Evangelio de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y la justicia de Dios se ha manifestado. Entonces, cuando dice la justicia de Dios se ha manifestado, no puede ser la justicia de Dios como juez. Porque es ahora que se manifiesta. Es en Cristo que se manifiesta. Y se nos imputa a nosotros. Pero ahí voy. Entonces, la justicia en el libro es lo que llamaríamos... ¿Cómo lo llamaríamos? Hay personas que... Estoy tratando de hilvanar las palabras. Todo individuo tiene una justicia. Por ejemplo, Jonathan es un hombre de buen testimonio. Y lo es. Buena paga, buen padre, buen amigo. Esa es su justicia. Él transmite una justicia de un hombre honrado, honesto, de buenos sentimientos. Dios se hizo carne. Es decir, Él se vistió de carne. Él entró al vientre de María, allí fecundó, por así decirlo, un óvulo, y 9 meses en el vientre de ella, como un hombre cualquiera. Y entonces Él comenzó su justicia. Justicia de Dios como hombre, que es la justicia de Dios, Él no tiene otra. Justicia de Dios como hombre hasta la cruz. Entonces, esa vida es nuestra. ¿Y por qué es nuestra? Porque a Jesús lo mataron. ¿Y qué significa que lo mataron? Que hay un testimonio, un testamento. Testamento. Todo el que muere deja un testamento. Entonces Jesús por eso dice, el que cree en mí tiene vida eterna y yo lo salvaré. En otras palabras, que el que cree en Cristo, Dios toma la herencia de Jesucristo y se la da. Por eso somos coherederos con Él. En efecto, somos coherederos con Él. Ahora bien, pero si Él es uno, ¿por qué entonces se la da a tanta gente? Porque hay lo que se llama el asunto federal. Por ejemplo, dice Jeremías 5, ¿por qué si nuestros padres fueron los que pecaron, entonces lo imputaba a mí? ¿Me entiendes? Entonces, cuando Adán peca, yo lo ilustro de esta manera. Adán y Eva están en el piso 1. Pecan y caen al sótano. Todos los que nazcan después de ellos son sotaneros. Es decir, todos los que nacen después de Adán son pecadores. Así es. ¿Me entiendes? Todo claro. eso. Entonces viene un hombre que no pecó, esa herencia yo la tengo. Adán y Eva, mis padres me dieron la vida. Yo tengo la vida, pero es una vida de muerte. Es una vida de pecadora bajo la ley del pecado y la ley de la muerte. Cuando Cristo me salva, entonces Él anula la ley del pecado y anula la ley de la muerte en los que creen. Y entonces por eso se le llama en parte el Nuevo Testamento. Toda su herencia es mía. Hay un pasaje en Apocalipsis que dice que Dios está sentado en el trono y a su derecha un cordero como inmolado. Y lo que quiere transmitirnos el autor divino es que yo entro por gracia al trono, frente al trono de Dios, y entonces Él me ve, pero inmediatamente está viendo al cordero inmolado, descarga su ira contra el pecado en Él y a mí me ve con misericordia.
Entonces, la justicia de Dios es eso, y como dice el libro, cuando estaban construyendo el templo, el tabernáculo, perdón, él manda a Moisés a cubrir de oro los utensilios hechos con madera de acacia. De tal manera que si tú entras al tabernáculo, la cuchara o el tenedor o cualquier otro utensilio de madera, ya tú no lo veías la madera, tú lo que veías era oro. Y así estamos nosotros revestidos. Exactamente. Así estamos revestidos de Cristo. Y lo dice eso, literalmente Gálatas 3:27. De Cristo estáis revestidos. Por eso cuando oramos decimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Eso es muy interesante, mi querido pastor, porque nosotros estamos acostumbrados en el mundo evangélico a hablar de la experiencia de nacer de nuevo. Ahora, cuando usted lo explica desde esa óptica, que es la óptica escritural, uno entiende por qué es necesario nacer de nuevo, porque nacimos de hombre, de simiente corruptible, y por eso tenemos el pecado en nuestros miembros. Correcto. Entonces, para ser coherederos con Cristo, tenemos que nacer de nuevo de acuerdo a esa sobrenaturaleza. Correcto. En efecto. Y me llama la atención esa expresión, nacer de nuevo, porque en un tiempo oí un predicador explicando cómo nacer de nuevo, y eso es falso. Porque Jesús dice, el que no nace de nuevo no puede ver. Es decir, Dios primero me hace nacer de nuevo y después yo veo un reino. Repito, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dice nuestro Señor a Nicodemo. Entonces lo primero que sucede es que Dios, porque esa expresión dice el que no nace de arriba, o el que no nace de Dios sería la idea, no puede ver. Es decir, ¿qué es lo primero que él que se convierte ve? Al Rey, Jesucristo, y el reino. Por ejemplo, en el caso mío, y el tuyo también. Yo oigo el Evangelio, viene el Evangelio con poder, Dios me hace nacer de nuevo, e inmediatamente yo busco a alguien que me ayude a orar. Nos encerramos en una habitación y oramos. Y lo primero que yo dije es, ¿qué debo hacer? Porque ya estaba en el reino. Claro, como un bebé. Exactamente. Como un bebé que necesita orientación. Exactamente. Pues ya estoy en el reino. Claro, claro. Y por eso a veces estamos nosotros... Bueno, yo me convertí un sábado en la noche. Y el domingo a las 9 de la mañana en escuela dominical, ya yo estaba ahí, pero mi nombre nunca fue mencionado del púlpito. Mi nombre, ni el tuyo. Nunca. Pero nosotros entendimos que se mencionó nuestro nombre. ¿Por qué? Porque la obra fue de Dios sobre nuestro corazón. Así es. No sé si me explico. No, excelentemente bien, pastor. Y años atrás, estudiando un poco de genética, me enteré porque es que no se permite en este tiempo el casamiento entre hermanos. Según los genetistas, todos y cada uno de nosotros en nuestro ácido desoxirribonucleico, en el ADN, tenemos errores. Los errores en mi ADN son probablemente los mismos errores o errores similares en el ADN de mi hermana. Muy probable que los errores que tengo en mi ADN son los errores que tiene el ADN de mi hermana. Y por eso no se permite el casamiento entre hermanos. Si nos vamos al inicio, cuando Dios creó a Adán y Eva, que tuvieron hijos, hubo casamiento entre hermanos. Pero ¿qué pasa? Había menos distancia entre la caída de Génesis 3 y esas primeras generaciones, de modo que no había tantos errores. Y alguien me lo explicó de la siguiente manera: cuando uno saca una copia de una copia, 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 ya hay muchos errores. Entonces por eso es que nosotros nos casamos con un primo distante, porque todos somos primos, porque venimos del mismo padre, si se quiere, Adán. Entonces, muy interesante cuando ya nacemos de nuevo, no de acuerdo a esa naturaleza corruptible, sino que nacemos de acuerdo a la naturaleza de nuestro Señor. Ya a la hora de casarnos, si bien no me caso con una hermana carnal por esos errores que existen, sí debo casarme con una persona que sea de la misma familia de la fe. Correcto. En ese sentido. No sé si la analogía aplica. Hay un texto que enseña eso. Si me permiten, en Hebreos, de un prontico,
En Hebreos capítulo 1, versículo 10, dice la degeneración genética. Que es ¿cómo diría yo? ¿Qué es lo que estamos hablando, lo que tú estás trayendo en mente? Déjame, Hebreos 1, hay un deterioro genético, está profetizado. Dice, y tú, Señor, al principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos, los cielos y la tierra, es decir, físicamente hablando, los electrones, los protones, las moléculas, los aminoácidos, las proteínas, wow, todo. Dice el texto, como una vestidura se envejecerán. Se envejecerán. Hay un deterioro genético. Y eso es... Y además de eso, aunque quizás no es el tema de esta ocasión, Dios provee el remedio para ir en contra de esa degeneración genética. También está profetizado. ¿Y ese remedio es nacer de nuevo? No. ¿Y cuál es, pastor? Estamos hablando de asuntos materiales. En Génesis 1, 26 dice que Dios bendijo al hombre y la mujer y que se procrearan. Y dice, y Dios le dio poder sobre las aves de los cielos, sobre las aguas del mar y sobre el ganado de la tierra. O dicho de otro modo, Dios dio poder al hombre para transformar sólido, líquido y gaseoso. Las tres cosas, aire o las aves. Tú sabes que el lenguaje es para que los primeros entendieran, porque si no, no podían hablar de gases. Claro. Entonces, Dios me dio el poder para transformar sólido, líquido y gaseoso. Entonces, ¿qué pasa? Ese remedio o ese poder que le dio al hombre hace que el hombre haga medicina. Y el deterioro de la genética yo puedo frenarlo. No hacerlo desaparecer, pero frenarlo. Claro, esa es la gracia común. Lo mismo sucede, digamos, en la agricultura. Ya la tierra de por sí está deteriorada, por eso aramos la tierra, porque sacamos de la de abajo que está mejorcita, porque la de arriba ha sido expuesto a los elementos y se ha erosionado. Sacamos de la de abajo, sembramos, pero no nada más hacemos ese proceso de arar la tierra, sino que también la fertilizamos. O la malaria. Correcto. La malaria mató millones de gente o miles de gente cuando se hizo el canal de Panamá, pero ya no. Así es. Y eso sucede en todas las ciencias. Por ejemplo, en nuestra ciencia, yo soy economista, avanzamos en el orden de tener un común denominador, que es el dinero, el papel moneda. Antes era China por botella. Entonces, a medida que innovamos en esos sentidos, le ponemos un freno a ese deterioro que existe y que es una ley científica. Es la segunda ley de la termodinámica. Correcto. Que dice que todo sistema tiende a ¿qué? A desorganizarse. Y la primera ley de la termodinámica también arroja luz respecto de nuestras limitaciones, porque dice que nosotros no podemos crear ni destruir. Nada se crea, nada se transforma. Correcto. Perdón, nada se crea, todo se transforma. Todo se transforma. Nada se crea y nada se destruye. Todo se transforma. Exacto. Y es lo que usted dice respecto de los tres estados de la materia, etcétera, y cómo nosotros cogemos eso y lo transformamos. Pero a partir... Y todo eso tiene un mensaje. ¿Sabes cuál es? El que dice Ezequiel, Dios no quiere que el hombre muera, Dios quiere salvarlo. Así es. Y podríamos decir también que hay otra cara de la moneda en lo que tiene que ver con ese mensaje. Y yo entiendo, mi querido pastor, corríjame si soy lo incorrecto, que ese mensaje es que sin Dios no podemos hacer nada. Correcto. Porque Dios creó ex nihilo, de la nada. Ahora, si nosotros queremos crear, tenemos que utilizar como insumo lo que Él creó. Hay que combinar. Tenemos que combinar. Quiero una camisa, bueno, cojo el algodón y transformo el algodón en tela, pero tengo que utilizar como insumo lo que Dios ya creó. Perfecto. Y por ejemplo, nosotros que hemos tenido el privilegio de tener hijos, nosotros nos creamos nuestros hijos. ¿Qué hacemos? Procreamos. Ya, Dios creó la creación una vez. Y a partir de lo que Él creó, nosotros creamos. Y de hecho, por eso somos imagen y semejanza de Él. Una de las cosas que nos hace semejantes a Él es que podemos crear a partir de lo que Él creó. En efecto, sí. Y adorarle. Así es. Volviendo al título de su libro, El glorioso mensaje del Evangelio. Detengámonos en la palabra evangelio. ¿Qué es evangelio?
El Evangelio es una buena nueva, y tú que eres economista vas a entender, es una amnistía fiscal. Entiéndase, es una amnistía del pecado. Sí, sí. Es decir, cuando hay el gobierno o el impuesto de renta pone una amnistía fiscal, es decir, en tales y cuales circunstancias y tal y cuales limitaciones van a ser exonerados de impuestos. Entonces hay una amnistía del pecado. Y esa amnistía del pecado es el Evangelio o mediante la fe en el Señor Jesucristo, que es la misma cosa. Alguien me decía el otro día que por qué uno en la iglesia se empecinaba por predicar tanto. Y hacía alusión esta persona a un pensamiento de San Francisco de Asís que dice: predique el Evangelio siempre y cuando sea necesario utiliza las palabras. Pero si nos vamos a lo que es el Evangelio, eso significa bueno y angelum significa que mensaje. Tenemos que anunciar. Entonces, ¿cómo le hacemos frente a eso, verdad? Porque sí, tenemos que modelar el Evangelio, pero si la gente se va a aprovechar de una amnistía fiscal, tiene que haber una difusión de esa medida que está tomando el gobierno para que más gente se regularice y más gente, digamos, se sienta motivada a emprender y sus sueños se realicen. Para la difusión del Evangelio, la esencia es el amor. Ahora, cuando digo amor, es lo siguiente. Por ejemplo, 1 Corintios 13 dice: el amor todo lo cree, mientras las evidencias no digan lo contrario. En otras palabras, es decir, yo no debiera o no puedo ver a alguien que se va a morir y yo quedarme quieto. Voy a ilustrar. En el barrio de mi casa, voy a imaginar también. En el barrio de mi casa veo un señor que se muda frente a mi casa. Y en el jardincito de enfrente está sembrando, voy a decir un nombre, lechugas de Australia. Yo veo las lechugas y yo sé que esas lechugas envenenan. Sería egoísmo, crueldad, que yo no le vaya a decir a ese hombre, a mi vecino: mira, te vas a envenenar, porque la lechuga no envenenan de una vez al paso que envenena. Es decir, por amor yo lo debo tratar de sacar de su error. Todos están en tinieblas y por eso por amor nosotros le llevamos el Evangelio, que es el instrumento luz que Dios usa para iluminarlo y hacerlo nacer de nuevo. Eso es un mensaje contundente, especialmente para los que estamos en la iglesia y no necesariamente somos proactivos en predicar el Evangelio porque no queremos ofender. Sí, también eso es cierto, pero Pablo era consciente de eso, porque si tú lees, por ejemplo, 1 Corintios 9:20, Pablo dice: me he hecho de todo para ganar a algunos. En otras palabras, que para yo llevar el Evangelio, la mayoría de las veces yo debo tratar de ganar tus afectos antes de ganar tu alma. Tenemos que crear un puente para transportar los bienes. Perfecto. A veces queremos evangelizar sin capital social y terminamos desbaratando la economía. Sí, necesitamos capital social. Entonces, a veces hay mucha imprudencia. Claro. Y qué interesante que usted alude a la economía, porque en economía, en marketing específicamente, existen dos tipos de marketing. Está el denominado marketing de la interrupción y está el marketing con permiso. El marketing de interrupción, mi querido pastor, primero lo interrumpe, como bien lo dice, no es personal y es general. Por ejemplo, estamos viendo televisión y de momento un anuncio, un comercial. Oye, yo estoy viendo, digamos, el noticiero y de momento están interrumpiendo mi noticiero para anunciarme algo. Y lo que me están anunciando tal o cual cosa, no sé. ¿No te interesa? Y no me conocen. O sea, quizás están anunciando una cartera de mujer. A mí no me interesa una cartera de mujer. Y la persona que lo está anunciando no sabe que mi nombre es Jonathan y que el de usted es Oscar. ¿Me pueden entender? Entonces, si bien ese marketing tiene un impacto mucho menor que el marketing con permiso. Otra cosa es que yo me dé a la tarea de conocer a mi vecino. ¿Cuál es su nombre, mi querido Oscar Arocha? Un placer, señor Arocha. Mire, me encantaría pasar por su casa pasado mañana a las 3 de la tarde.
o a las 5? ¿Qué le conviene más? Pásate por aquí a las 5. ¿Cuál es su nombre, Jonathan? Un placer, Jonathan. Ya hay un intercambio y ya usted me está esperando a las 5 de la tarde en su casa. Entonces usted me está dando permiso para ir a su casa y ya yo sé que usted se llama Oscar. Exacto. Y lo escucho. Hay un puente. Hay un puente para transportar los bienes y lo escucho. Yo no voy a venderle nada, yo voy a escucharlo a usted, a familiarizarme con sus necesidades, capacidades y aspiraciones. De modo que a la hora de presentarle algo, ya lo que le presento no va a ser irrelevante, sino relevante a esas necesidades, capacidades y aspiraciones. El evangelio es así. Es un marketing con permiso. Correcto. Y a veces... Eso dice Pablo. Y a veces tenemos un evangelio de interrupción y no un evangelio con permiso. Exactamente. El marketing de interrupción busca mucho alcance. Está inteligente, muchacho. No, hombre. Esto lo tomo prestado de otras personas. Uno se para sobre los hombros de gigantes. Como decía Borges, yo soy lo que he leído. Venga. El marketing de interrupción es un marketing de alcance. Yo quiero alcanzar a 1 millón de personas. Pero si usted tiene un presupuesto limitado, yo le pregunto, ¿qué es mejor? ¿Alcanzar a 1 millón de personas una vez o a 10,000 100 veces? Es mejor a 10,000 100 veces, porque para que usted me tenga confianza a mí me tiene que ver varias veces. Obviamente, veces. Sí. Sí. La repetición es lo que genera la confianza. Eso es lo que dice Pablo, ganar los afectos. Los afectos. Y está en plural. Los afectos antes de ganar el alma. Entonces, dicho eso, mi querido pastor, ¿cómo, para seguir la analogía, evangelizamos el glorioso o cómo comunicamos el glorioso mensaje del evangelio utilizando ese contexto o esa infraestructura conceptual de pedir permiso y no seguir, digamos, esa noción que tenemos en nuestra cultura de que es mejor pedir perdón que pedir permiso? En cierta manera ha sucedido algo. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de los Hechos, podrá notar que la predicación del evangelio muy a menudo era un tú a tú. Pero con el tiempo se ha institucionalizado. Ahora tenemos edificios, tenemos una predicación en la iglesia. Por ejemplo, la iglesia nuestra creo que tiene, o donde yo asisto, tiene como 400 miembros. Y es posible que más de 300 se convirtieron por predicación del evangelio. Yo me convertí en una iglesia con la predicación del evangelio. Ahora tenemos una manera, de cierta manera, más fácil de llegarle. Invitarle usualmente al evangelio. Porque la gente ahora no es como antes. Ahora no hay tiempo, no te pueden recibir. Mira, yo llego a las 7 de la noche, tengo mucho trabajo. Pero un domingo en la mañana pueden ir de un pronto antes de tener una salida. Es decir, que Dios mismo ha puesto para que se evangelice. Y como se hablaba en día pasado, si tú lees por ejemplo también 1 Corintios, a los Corintios 14:25, Pablo habla del orden de adoración, de la alabanza en la iglesia, y dice que entra un incrédulo y dirá, Dios está entre vosotros, y se quedará. Es decir, hay muchas maneras. El punto es que Dios quiere salvar de muchísimas maneras y nosotros los instrumentos. Pero con respecto a tu pregunta, no hay una sola manera. No hay una sola manera. Y la realidad es que los cristianos no estamos siendo proactivos y no estamos siendo intencionales en utilizar ese evangelismo institucional a favor del reino. Porque no estamos invitando a gente a la iglesia. Y el mismo mundo se ha levantado y no ha puesto leyes que nos impiden. Así es. Por ejemplo, hace 100 años, tú podías en un barrio de Estados Unidos dejar un tratadito en todas las casas. Y nada, ahora tú no puedes hacer eso. Tú no puedes ponerlo en el buzón de la casa. Te puede encontrar un problema. Porque estaría violando. Es decir, que la propia ley me está impidiendo. Y en parte tiene razón. Porque la justicia es ciega. Es decir, si la justicia... Esto será permitido solamente a los verdaderos cristianos. No puede. Pero hay otros que son molestosos. Y entonces tiene que, tú entiendes, poner una regla sí, a todos. Sin embargo, Dios sigue enviando el evangelio. Así es. En economía decimos que lo que no crece, desaparece. ¿Qué pasa cuando una iglesia no crece? Eso mismo desaparece. Ahora, si esa iglesia no crece, está poniendo en evidencia que no es la verdadera iglesia. Porque las escrituras dicen que la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con las iglesias, por ejemplo, en Europa Occidental, en Estados Unidos, que están cerrando? En Europa, yo viví en Inglaterra unos años y veía como muchas iglesias se estaban cerrando y se estaban convirtiendo en bares. Sí, uno de los
para mí particularmente, una de las enfermedades, en mi opinión, que ha invadido la iglesia es lo que dice 2 Timoteo 3:1, vendrán hombres amadores de sí mismos, en otras palabras, un egoísmo desenfrenado que de algún modo ha entrado a la iglesia. Jonathan le pregunta a Rocha, ¿y cómo ha entrado? Yo he visto en mi experiencia, tengo más de 40 años en el Evangelio, cientos, por no decir casi todos los pastores, que se creen que son dueños de la iglesia. Y entonces al serse dueño de la iglesia decrece. ¿Y por qué? Porque Dios no está allí. Lo que llaman los gringos a one-man show. Exactamente. Y muere el man y se acaba el show. No, y hay algunos que están predicando sana doctrina, pero cuando tú ves las cosas que está haciendo dentro de la iglesia, Él es el dueño. Él es el dueño. Es decir, tú vas con Él y le dices cualquier cosa. No, esto y con lo otro. Pero no dice, la escritura me dice, la escritura no me dice. ¿Me entiende? A eso me refiero. Y hay un texto que yo creo que lo ilustra. En el libro de los jueces dice, como no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y no pocos líderes religiosos están haciendo lo que bien le parecía. ¿Y por qué lo hacen? Porque Cristo no es su rey. Lo queremos como Salvador, pero a veces no como Señor. Exacto. Y no sé si me doy a entender. Sí, claro. Y un amigo nuestro, bueno, amigo suyo, y por ese vínculo de amistad que tiene con usted, ha venido a nuestra iglesia muchas veces. El pastor Miguel dice que él no salva lo que no gobierna, ¿verdad? Entonces, si Jesucristo no tiene señorío sobre nuestra vida, entonces no nos salva. Y hay muchos que lo proclaman como Salvador, pero no se someten a Él como Señor. Entonces, eso usted diría que es una de las razones por las cuales las iglesias han, digamos, decrecido en Occidente específicamente, porque vemos un crecimiento vertiginoso en Asia, un crecimiento, podríamos decir, bueno en Latinoamérica. Yo diría también que, no sé cómo ponerlo, pero aún en los... Hay dos tipos de predicación. Primero, te voy a una historia, la historia de Jacob. Es decir, Dios se hizo presente. Él salió corriendo, durmió en el monte y esa noche Dios se hizo presente. A partir de ahí Jacob florece. Entonces, en la iglesia es que Dios se haga presente. ¿Y cómo Dios se hace presente? Por medio de su espíritu, y de su palabra. Eso me lleva a que hay dos tipos de predicaciones. Está la predicación descriptiva y está la predicación devocional. ¿Qué yo llamo o qué es más bien, no que yo llamo, qué es la predicación descriptiva? Lo voy a responder con un ejemplo. Éfeso es una ciudad que está en el Mediterráneo y está a 800 kilómetros, 200, 300 kilómetros de Roma. Y está a su vez a 700 kilómetros de Egipto. ¿A mí qué me importa? Eso es describir. Entonces tú ves los predicadores que gastan mucho tiempo describiendo. Es decir, no devocional, no enseñándome a ser devocional. Es decir, gasta mucho tiempo que el hebreo dice, que el griego dice. Y entonces aquella señora que va a la iglesia va y le pone a su hijo el nombre de griego. Y entonces el pastor le dice, ¿por qué tú le pusiste griego? Ah, porque el griego es el que más sabe. Claro. Pero ¿y por qué ella reaccionó así? Por una enseñanza descriptiva. Entonces a veces el predicador, y es muy presente en estos tiempos, para inflarse, usa mucho los idiomas originales, pero él no se está dando cuenta que está dando una mala señal. Sobre todo cuando se pasa de los límites, porque a veces es necesario. Pero una cosa es necesaria en esa ocasión y no siempre. ¿Me entiendes? Eso por un lado. Y por el otro lado está la predicación devocional. La predicación devocional me enseña a amar a Cristo. Es decir, Cristo se presenta, Cristo habla, Cristo me da fe, me da amor, me da esperanza. Y eso está muy ausente de los púlpitos, me parece a mí. Comulgo con vuestro parecer. Comulgo con vuestro parecer. Pastor, yo creo que necesitamos más tiempo y más espacio para profundizar en toda esa sabiduría que el Señor le ha dado. Yo privilegiado
de que usted haya accedido a esta invitación y quisiera que aterrice el avión dándonos una exhortación en ese mismo sentido. ¿Cómo nosotros vamos de hablar de mente a mente, hablar de corazón a corazón, sin dejar el tema de poder hilvanar ideas y argumentar de manera racional el Evangelio? Pero ¿cómo integramos el corazón? ¿Cómo creamos ese balance entre el intelecto y la pasión que debe caracterizar al predicador a la hora de entregar el mensaje que Dios le ha dado? No sé cómo responder una pregunta un tanto difícil, pero hay veces que a mí particularmente me pasa, y no quisiera abundar esto porque parecería que yo estoy criticando cuando no debo criticar, pero el hecho que yo tenga juicio también significa que tengo la libertad de expresarlo. Así es. Y entonces, una de las cualidades básicas de un predicador es su comunión con Dios. Por ejemplo, tú lees en Juan 15 y todo el énfasis que Jesús hace es que permanezcan en mí. Entonces hay veces que tú oyes al predicador orar y tú te das cuenta que su comunión con Dios es débil. Por ejemplo, para darte un caso, él comienza a orar, Señor, 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 y te dicen en 10 frases, 10 veces Señor. Es decir, él no tiene su mente de que está frente a Dios, pero eso a su vez indica que no está en su vida diaria. ¿Me entiendes? Si en su vida diaria fuera así, él orara como oraba David, que cogía, oh Señor, y presentaba todo. De manera que yo creo que uno de los problemas básicos entre nosotros es el hecho de tener que tenemos poca comunión íntima con el Señor. Y eso se transfiere porque entonces nos volvemos profesionales en los púlpitos, en lugar de ser amorosos. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Jesús dice que en los tiempos peligrosos, dice, velad y orad, para que tengáis fuerza de las cosas que vendrán sobre la tierra. Tenemos muchas distracciones, muchísimas distracciones. Y los peligros están latentes. Por ejemplo, si tú lees, por ejemplo, en Proverbios 3, dice, hablando del diezmo y de ofrendar para el reino, y dice 2 cosas. Tendrás gracia delante de Dios, si lo hace correctamente, tendrás gracia delante de Dios y buena opinión delante de gente buena. Entonces, de ese texto yo infiero que la felicidad terrenal incluye 2 grandes elementos o fundamentos. Gracia de Dios y buena opinión de gente buena. Y cuando digo de gente buena, que un drogadicto opine mal de mí, a mí no me importa. Pero si ellos no tengo otra cosa. ¿Me entiendes? Porque lo veo como bueno. Ahora, ¿cuál es el peligro en eso? Los clips. El me gusta. Yo tengo 2 elementos. La gracia de Dios y también el agrado de mi prójimo. Pero yo lo desbalanceo. Y estoy más atento a la opinión de la gente que a la gracia de Dios. Y entonces ese desbalance en mí se transmite en el púlpito. Entonces, yo creo que si vamos a amar a Dios como aquel con el cual comulgamos en nuestra cotidianidad, al levantarnos y al acostarnos y a través de nuestra jornada, entonces debemos amar más la verdad, aunque la verdad no nos haga populares. Alguien dijo una vez que es mejor estar divididos en la verdad que unidos en el error. Eso no quiere decir que vamos a estar articulando las verdades de modo que se causen divisiones innecesarias, pero sí debemos buscar amar la verdad sobre todas las cosas. Y la verdad no es una cosa, es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Yo creo que cuando nosotros, por su gracia y en el poder de su Santo Espíritu, mi querido pastor,
vivimos una vida devocional, nos damos cuenta de eso, de que la verdad es una persona. Y cuando predicamos la verdad como lo que en efecto es una persona, Jesucristo, entonces yo creo que ahí logramos, según lo que usted bien explicó, ese equilibrio, ese balance entre hablar de mente a mente y hablar de corazón a corazón. Amén. Señores, para nosotros ha sido un privilegio y un honor tener a nuestro queridísimo pastor Oscar Aroche. Espero que sea la primera de muchas para nosotros poder continuar hilvanando, y me encantaría que nuestra gente pueda, digamos, solicitar temas de modo que nosotros podamos atender a las necesidades, capacidades y aspiraciones de aquellos que nos sintonizan. Que Dios los bendiga y será hasta pronto. Bendiciones.